Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy 24 de marzo del 2025, acá en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual de neuropsicopedagogía en la primera infancia y ya acercándonos al fin de la segunda semana de formación, donde ya nosotros estamos cerrando nuestra formación el día miércoles. Así que todavía estamos a tiempo para que puedan contactar a Línea Coronado vía WhatsApp y ella les pueda informar acerca de cómo acceder a tu certificado, llevarte nuestros materiales de estudio complementario de nuestra formación. Bien, hoy pues luego de nuestra actividad del sábado que estaba centrada en atender a las familias Silatán del diplomado, pasamos pues muy buena parte del sábado apoyando a las mamás que estaban con nosotros, agradecemos su confianza, sobre todo para poder consultar casos de interés y donde mucho de lo que observamos son buenas prácticas que podemos ir observando para sacar experiencia de los abordajes que dimos el día sábado. Así que muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy, nos están saludando por el chat. Gracias por dar sus saludos de inicio, porque bueno, ya vamos a iniciar. Vamos a seguir entonces con nuestra programación académica y nuestra programación sigue entonces con la segunda parte del el módulo 4, que habla acerca de el coaching educativo. Este es nuestro módulo número 4. Recuerden que el contenido teórico está descrito en nuestros materiales y entonces vamos a seguir la secuencia en el cual pues el viernes dimos una introducción y hoy vamos a seguir entonces con la segunda parte de coaching educativo. Para ello entonces vamos a escuchar una plática del canal YouTube de Anester Teacher acerca de coaching educativo para profesores y opositores. Acá Anester nos da lo que sería la definición, los pilares del coaching, el rol del profesor y las estructuras eh, eh, más evidentes que se manejan en el coaching educativo. Así que vamos a tomar nota porque a partir de estos elementos eh, vamos a dar nuestra clase. Me permito entonces cerrar el chat para no tener interrupciones y podamos disfrutar del video. Ya regresamos. Bien, vimos entonces el video de el canal YouTube de Anester Teacher. En este caso, la maestra Anester, en el video de coaching educativo para profes y opositores, nos habló del coaching educativo y algunas de las estrategias que podemos utilizar en este ámbito. Tuve que repetir un poquito porque tuve una bajada de internet y para que no se perdiera el mensaje, pues entonces coloqué donde se había quedado el video. Y disculpa por las molestias. Bien, vamos entonces a organizar nuestra información para ir ya observando en esta parte de la importancia del por qué podemos aplicar coaching educativo, sobre todo para estudiantes que tienen una forma distinta de aprender, que tienen una velocidad de procesamiento diferente y donde podemos apoyar a nuestro estudiante para que pueda tener un poco más de efectividad en el aula, conociéndolo, conectándose con él y estableciendo sus fortalezas, porque muchas veces no vemos las fortalezas del estudiante. Entonces vamos a comprobar, vamos a
compartir y aquí ya tenemos nuestro material. Bien. Ya con lo que hemos visto con la maestra Esther acerca del coaching educativo, pues en breves palabras, el coaching implica un cambio, se relaciona con aprender a reconocer nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades. Y sobre todo cuando se aplica el coaching en el aprendizaje, esto implica cuando la persona cambia a través de su comportamiento mediado por su propia experiencia. Porque cuando hablamos de cambio, esto se relaciona con la persona que aprende. Estos pueden ser cambios favorables, desfavorables, fortuitos o deliberados. Pero cuando hablamos de experiencia, es eso que llamamos el fruto de lo que ha vivido, de la interacción de la persona que aprende con su propio medio. Entonces, cuando hablamos del coaching, el coaching es aprendizaje y es consecuencia del cambio de las personas, producto de su propia experiencia. Y en el proceso de enseñanza, desde cualquier nivel educativo, esto es esencial. Sobre todo, analizar cómo aprenden los estudiantes, reconociendo las individualidades de cada uno en el proceso de aprendizaje. En el coaching educativo, ¿de qué busca? Pues busca profundizar en el concepto de aprendizaje, donde se le permite entender que lo que se requiere es tomar las mejores decisiones para el estudiante en el contexto donde este estudiante aprende. Para el coaching educativo, el concepto de aprender posee dos significados. Y estos, para entenderlo de forma más eficaz en el contexto de la enseñanza, coaching significa aprender, pero también está relacionado con desaprender. ¿Qué es aprender? Ya vimos que aprender es adquirir conocimientos, nuevos conceptos, procedimientos, actitudes, pero desaprender va en pro de deshacerse, de eliminar, de soltar todo aprendizaje que en alguna época o en algún momento se aprendió y que ahora, en este momento, no es significativo para lo que se desea hacer. Entonces, para el coaching educativo, el aprendizaje no solamente se basa en poder tener mejores conocimientos, sino se basa en el proceso de reflexión ante esos conocimientos, mejores actitudes, acciones que podamos tomar en ciertos momentos de la vida y donde va a involucrar tanto el desarrollo personal como el desarrollo profesional. ¿Cuáles serían los principios del coaching para aprender? Este principio estaría determinado por la motivación de aprender de quien aprende. Ese es el factor elemental para poder conseguir el éxito que se requiere. Por supuesto, también el otro principio es la metodología que emplea el docente en el proceso de enseñanza. Sobre todo cuando, y esto nos recuerda cuando hablamos de las adecuaciones curriculares, que son modificaciones al plan de estudio, la currícula escolar, o modificaciones en el proceso de cómo se imparte la currícula. Por eso hablamos de adecuaciones curriculares, tanto significativas como no significativas. Y es allí donde en las adecuaciones curriculares se deben tomar las decisiones porque estamos observando que esta educación diferenciada para todos no sirve para algunos y por eso tenemos que tomar decisiones. Y en estas decisiones
También se incluye, déjenme cerrar el chat, también se incluye el que podamos cambiar la metodología porque estamos con un estudiante que no aprendería de igual que todos. Entonces, entre los principios para aprender, de acuerdo al doctor Wu, un español que tiene amplia experiencia en el ámbito de coaching educativo y que en Latinoamérica ha formado a muchos profesionales, nos habla que de estos principios se basan elementalmente en que la inteligencia por sí sola no es decisiva para el aprendizaje, partiendo siempre de que hay una capacidad para aprender. Pero porque podemos estar enfrente de estas de personas que pueden tener mucho potencial, pero si no están motivados, no están comprometidos, no tienen un orden, no tienen una disciplina para estudiar, pues ciertamente la inteligencia no les va a ayudar. El otro pilar habla acerca de que todos los éxitos en el aprendizaje tienen una base común, que tiene que ver con la motivación de quien aprende. Y tercero, el método empleado para enseñar, para entrenar, para facilitar el aprendizaje, que se logra conociendo tanto los principios biológicos como los principios psicológicos del aprendizaje, es decir, las bases neurobiológicas y conductuales para el aprendizaje. Esto es los principios que son elementales para el aprendizaje. Ciertamente debemos tener las condiciones de un cerebro que parte de una capacidad, pero definitivamente estos tres principios nos dan respuesta a mucho. Por ejemplo, vemos que el docente pues piensa que el estudiante pues si tiene inteligencia lo tiene todo. Si la persona es inteligente, puede lograrlo todo, pero no toma en cuenta entonces de que esa persona también, si no tiene esta motivación para aprender, no puede lograr el éxito de lo que hace. Y por supuesto, el método por la cual no lo hace, porque tenemos, por ejemplo, personas con inteligencia normal, pero que tienen unas características de la neurodiversidad y la neurodivergencia. Entonces podemos tener estudiantes TDAH, estudiantes con autismo, con una gran inteligencia, pero con pocas habilidades sociales, con problemas para la comunicación y la interrelación, con algunos problemas para poder establecer eh, la planificación y ejecución de tareas. Entonces, digamos que esto tiene que tomarse en cuenta para el coaching educativo. Para el coaching educativo hablamos de unas metodologías y para ello una de las metodologías que apoya el coaching educativo es el aprendizaje de tipo vivencial, porque es aquí donde el estudiante, el alumno, puede tener los aprendizajes significativos. Se aprende de lo que hace, se aprende de cómo lo experimenta y de cómo lo vive. Es por eso que cuando hablamos del esquema general de aprender, se habla inclusive de estos tres elementos, ¿no? El saber y el conocer, el saber hacer y el saber ser. Donde el saber ser incluye entonces las actitudes y las competencias sociales, el saber hacer que está relacionada con el dominio de lo que puede hacer el estudiante. Y en el ámbito cognitivo es el del conocer. Y fíjense que si este coaching educativo lo aplicamos en el campo de los ajustes y adecuaciones curriculares, las adecuaciones curriculares significativas son aquellas que modificarán las estructuras del currículum educativo, porque hay más preocupación por lo que el estudiante sabe y conoce y hace para que pueda tener un aprendizaje significativo. Veamos entonces estructura y componente de cada elemento.
En la parte de estructura del saber ser, aquí se aborda el saber ser, aborda el aspecto motivacional. ¿Cuáles son los componentes del proceso motivacional? Las actitudes, que es la disposición que se tiene para la práctica, y los valores para actuar de una manera determinada, seguido por las estrategias afecto-motivacionales que realiza la persona en función de mejorar el desempeño de su propio ser. Cuando hablamos del saber hacer, entonces se basa en el procedimiento, perdón, se me fue el mouse, se basa en lo que sabe como procedimiento. Entonces, ¿cuáles serían los componentes del saber hacer? Las habilidades técnicas, que son parte de las habilidades procedimentales para hacer una actividad. Por lo tanto, el saber hacer requiere de que la persona tenga estrategias que son acciones planeadas para que pueda lograr un buen desempeño. Y por último, el saber conocer, que se basa en los procesos cognitivos y por tanto sus componentes están relacionados con los procesos cognitivos cerebrales, con las teorías y conjuntos articulados de conceptos y acciones planeadas en función de que la persona pueda apropiarse de conceptos y teorías para la aplicación y la mejora del aprendizaje. Vemos entonces cómo el coaching educativo y el coaching académico son dos tendencias que tienen en común, que pueden ser aplicados en la parte educativa, pero hay diferencias entre uno y el otro. Por ejemplo, cuando hablamos de coaching educativo, esto solamente puede ser empleado en el ámbito de la enseñanza, de la educación y con la familia. Cuando aplicamos el coaching de índole educativo, este puede ser tanto formal, en un proceso formal o informal, y donde la intención es el logro de objetivos para el estudiante, centrado entonces en la persona y en la práctica que potencien en ellos el valor, actitudes, competencias relacionales. Pero por su parte, tenemos el coaching académico. El coaching académico es una modalidad del coaching en la cual tiene un alcance un poco más restringido, porque el coaching no sería aplicado, no solamente para estudiantes, sino que sería aplicado a las instituciones y a los docentes. Todo esto en función de poder mejorar las competencias de los profesionales de la docencia y por ende la finalidad sería hacer que el estudiante pueda mejorar su desempeño porque el docente está generando competencias a partir de un diseño curricular. Así entonces tenemos pues los modelos de aprendizaje, en el cual estos modelos de aprendizaje podemos tenerlos de referencia porque ellos son los que pueden garantizar a partir de este modelo instrucciones de conocimiento, de teorías y de procesos que el estudiante necesita. Vemos entonces cómo los modelos de aprendizaje que busca rescatar el coaching, se me va, perdón, lo que hacen es seleccionar el enfoque, la metodología y el tipo de evaluación en el ámbito educativo. Por lo tanto, como docentes, es indispensable investigar en los modelos de aprendizaje las creencias, los hechos pasados y el fracaso en el aprendizaje. Para ello no puedo dejar de mencionar aquí los neuromitos, que son las falsas creencias que se tienen de cómo aprende el cerebro o cómo aprende el estudiante en el ámbito educativo. Vemos entonces que las falsas creencias que son indispensables para las metodologías en el modelo de aprendizaje tienen que reconocer que hay ciertas prácticas que el docente tiene a nivel de las escuelas que fomentan los neuromitos, como por ejemplo pensar que los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje, que los estudiantes son
visuales, auditivos, kinestésicos, y no hay ninguna evidencia científica que diga que estos estudiantes en las cuales que tienen un solo estilo aprenden con ese solo estilo. No hay ninguna evidencia, todo lo contrario. El estudiante aprenderá con todos sus sentidos. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje forman parte de los neuromitos, que es, por cierto, un neuromito muy arraigado en la práctica docente, porque todavía hay personas docentes que expresan, que hacen la prueba para saber qué tipo de estilo de aprendizaje tiene su estudiante. Todavía pues tenemos ciertas páginas que no son científicas que hablan de estilos de aprendizaje. Entonces, eso no es cierto. No podemos decir que el cerebro aprende por un solo estilo. ¿Tenemos un canal preferencial? Pues claro que sí, pero no podemos decir eso, porque imagínese que usted sea visual y en el momento en la cual no hay la forma de que usted lo vea visualmente, eso quiere decir que esas 2 horas que va a tener de clase, sus otros sentidos no se van a activar, quiere decir que usted no es capaz de escuchar, no es capaz de sentir. No, eso es totalmente falso. Y sobre todo, pues, en el ámbito educativo, en preescolar y escolares, porque estamos hablando de primera infancia, esto es un neuromito muy arraigado. Consecuencias a partir de la teoría de las neurociencias en un cerebro infantil, que un maestro o una maestra que enseñe a partir de un estilo de aprendizaje condenará el aprendizaje multisensorial en el estudiante. Por otro lado, otro de los neuromitos que está muy arraigado y que también puede entorpecer las metodologías en los modelos de aprendizaje, es pensar que las inteligencias son múltiples. Y porque usted lo leyó en un libro y en los años 80 ese fue el boom. Sin embargo, las investigaciones en los últimos años han dado como referencia que no hay tal teoría, que no es una teoría, porque no hay nada que lo compruebe, por lo tanto es meramente empírico. No podemos colocarlo como teoría porque no podemos decir que un cerebro tiene múltiples inteligencias. Tenemos una sola inteligencia y que esa inteligencia puede desarrollar diversas habilidades y destrezas. Otro de los elementos que pueden entorpecer el buscar tener un mejor enfoque para los modelos de aprendizaje es también pensar que un cerebro solamente puede utilizar un pequeño porcentaje y eso es totalmente falso. Eso pues está pues definido, pues que un cerebro no va a utilizar un 10% de su capacidad. Eso no puede, esto no está comprobado, eso es totalmente falso. Lo que sí está comprobado es que nuestro cerebro funciona al 100%. Hasta un cerebro lesionado tiene la capacidad de poder compensar con otras áreas del cerebro. También tenemos los niños neurodiversos, neurodivergentes, que tienen discapacidad intelectual, que tienen autismo, que tienen TDAH. Y son personas que a pesar de que tienen unas alteraciones cerebrales, esto no quiere decir que no tengan la capacidad de aprender. Tienen la capacidad de aprender, pero no pueden aprender de una manera en la cual es una enseñanza para todos. Por eso el modelo de aprendizaje tiene que tomar como característica las individualidades del estudiante. No podemos impartir clase a 30 personas y a 40 personas pensando que aprenden igual. Cada quien tiene una forma muy distinta de aprender. También, pues, en los modelos de aprendizaje está muy arraigado el otro neuromito que habla de que el cerebro tiene dominancia hemisférica. Eso tampoco es cierto. El cerebro no tiene dominancia hemisférica. El cerebro funciona con ambos hemisferios. Las personas que son tanto lógicas como creativas funcionan con sus 2 hemisferios. De hecho, está el cuerpo calloso, que es una estructura que actúa como puente de intercomunicación entre un hemisferio y el otro.
Entonces, ¿cómo aprende mejor el individuo? Las personas aprenden mejor a través de una experiencia personal. Y si lo llevamos al ámbito de las neurociencias, esto es totalmente cierto. Se dice que el cerebro aprende por cómo la persona hace las cosas. Si no hay práctica, el cerebro no aprenderá por un patrón. El cerebro aprende por repetición, pero también el cerebro aprende por experiencia. Esto quiere decir que cuando usted enseña la mejor técnica para que el estudiante pueda aprender mucho más efectivamente es cuando usted toma como referencia aprendizajes que él tiene de sus vivencias. No importa que sean vivencias culturales, personales o familiares. Conectar un conocimiento nuevo es mejor cuando lo interconecto con una experiencia ya vivida, con algo que ya yo hice y que yo puedo relacionarlo, porque el cerebro aprenderá mucho más por un patrón. No, el cerebro no aprenderá repitiendo los procedimientos sin sentido, porque el cerebro no tiene la capacidad de poder hacer eso. El cerebro indica que aprender sin sentido es gastar energía en el vacío. Entonces, es por eso que cuando se enseña hay que darle al estudiante sentido. Muchas veces el estudiante no comprende por qué usted le da una cantidad de temas y usted no le explica qué sentido tiene y en qué lo puede utilizar. Es mucho más productivo cuando usted le explica de qué me sirve o para qué puedo utilizar este conocimiento en un futuro o fuera de la escuela. Es así entonces como desde el coaching se plantean modelos. Eh, Está el conductista, el cognitivo, el gestáltico, el aprendizaje por conceptos, reglas y resolución, ¿no? Entonces, cuando hablamos del modelo conductista, este modelo es cuando la persona observa cambios a través de la conducta. Esto quiere decir que yo voy a generar cambios con una conducta observable. Y aquí se tienen que ver varios tipos de condicionamiento. Entonces, este tipo de modelo de aprendizaje para las neurociencias, el modelo conductista es prácticamente el modelo que viene con la escuela tradicional. Y la escuela neurodidáctica rechaza el modelo conductista, porque en la escuela neurodidáctica te dice que el modelo conductista o de la educación tradicional hace que tengas un proceso en el cual solamente te den un conocimiento y el estudiante lo aprende sin sentido y con una teoría que no tiene aplicabilidad y donde solamente el estudiante puede estudiar por lo que le dice el docente. Es decir, que la comunicación de la escuela tradicional es unidireccional. Aquí, para la escuela tradicional, no se toma en cuenta lo que el estudiante tiene como el sentido a lo que dice, el preguntar, el investigar, el confrontar al propio docente para tener una respuesta efectiva. Entonces, este tipo de modelo se basa en el condicionamiento de la enseñanza para hacer reforzamientos y estimulando conductas positivas, pero utilizando el castigo. Por eso viene el condicionamiento, para que estas conductas se disminuyan o desaparezcan. Entonces ya observamos que la letra con sangre no entra. Entonces el modelo conductista por condicionamiento, utilizando el castigo, para el refuerzo, puede tener buenos beneficios para algunas personas, pero en los niños no. Vemos entonces luego el condicionamiento vicario. Este condicionamiento vicario
fue desarrollado por el doctor Bandura. El doctor Bandura habla del aprendizaje social, de los modelos de imitación. Este es un aprendizaje basado en la observación de la conducta de las personas y en las consecuencias que estas conductas provocan. Por eso se dice que este aprendizaje vicario es denominado el aprendizaje social. Entonces, aquí nos dice Bandura que la observación permite un aprendizaje más eficaz, donde se adquiere mucha información propia, pero también se adquiere del entorno. Entonces, la enseñanza bajo este tipo de modelo hace que el maestro refuerce y premie la conducta positiva de sus estudiantes de manera pública. Positivo para los estudiantes, por cierto. Luego, tenemos aquí como por ejemplo, un ejemplo del aprendizaje social o aprendizaje vicario. Qué mejor ejemplo de cómo el padre apoya al niño a utilizar una corbata. Entonces aquí el sujeto observado es el padre y el niño es el sujeto que observa y donde él, de acuerdo por imitación, sigue la conducta, ¿no? En este aprendizaje vicario por imitación, fíjese que los niños TEA van a tener problemas con la imitación porque uno de los principales problemas que tienen es la dificultad que ellos tienen para la imitación. Por eso las actividades tienen que estar relacionadas con estrategias que fomenten la imitación, la sociabilización y un poco la flexibilidad cognitiva. Luego tenemos el próximo modelo, que sería el modelo del aprendizaje del tipo cognitivo. Ya aquí, este aprendizaje es lo que la escuela neurodidáctica busca en realidad, que es en función de darle significado a hechos que suceden y donde el individuo le da sentido al mundo que le rodea. Este aprendizaje cognitivo es prácticamente pues lo que la escuela neurodidáctica desea, donde las personas están comprometidos con sus procesos de aprendizaje, con capacidad de generar nuevas circunstancias, de analizar, de resolver problemas y de buscar de manera autónoma la información. Este es el modelo de aprendizaje que más desea la escuela neurodidáctica, que se aplica y es prácticamente pues lo que propone el coaching. Y a través del coaching se hacen los reforzamientos como un pilar importante para el aprendizaje. ¿Qué sería el reforzamiento? Los repasos. Los repasos dentro de la escuela neurodidáctica implica que el maestro pueda impartir sus contenidos, que estos contenidos se repitan pero con distintas estrategias y que se hagan repasos y luego frecuentes y luego espaciados para que se determine si el estudiante tiene dudas, si el estudiante tiene vacíos o si el estudiante sabe que sabe de lo que se le está diciendo. Vemos entonces que en el aprendizaje cognitivo, el docente tiene como responsabilidad hacer que el estudiante sea capaz de entender y de participar y comprometerse con el proceso de aprendizaje, donde pues la motivación es clave, pero con herramientas y técnicas adecuadas para el aprendizaje. Luego, y finalmente tenemos el aprendizaje gestáltico, que este modelo pues se basa en la percepción que tienen dos personas ante un solo estímulo.
aquí el aprendizaje no es solo del estímulo recibido, sino también de las experiencias y de cómo cada persona desarrolla la percepción de la información que obtiene para convertirla en conocimiento. La referencia del modelo gestal hace que el estudiante adquiera la habilidad de poder integrar la información desde su entorno, el modo como, y es así donde esta persona construye cómo es el mundo en el cual él se sitúa, el aprendizaje gestal. Los modelos de aprendizaje, finalmente, por reglas y por resolución de problemas, este es otro tipo de modelo, que significa que hay normas que seguir, donde se tiene que comprender los conceptos, comprender las relaciones existentes entre los conceptos y saber aplicar reglas de esa relación a través de proposiciones abstractas o similares. Este tipo de modelo se puede utilizar para asignaturas que necesitan este tipo de metodología. Por ejemplo, el aprendizaje gestáltico se puede aplicar mucho para los aprendizajes, para los aprendizajes basados en proyectos y basados en problemas que los niños hacen en las escuelas, que hacen los proyectos con ese tipo de metodología y donde van profundizando y van aplicando reglas y van resolviendo problemas a través de situaciones que ellos mismos van observando para conseguir un objetivo. Entonces, es por eso que aquí esto es parte del ABP, en donde analiza el problema, detecta sus componentes, enumera cuáles son las reglas conocidas para poder resolverlo, comprende luego cómo lo podemos resolver y luego te dice la secuencia para la resolución de la situación. Entonces, ya vemos que el cerebro pues aprende con distintos estilos. No podemos decir entonces que el estudiante tiene un solo estilo. El estudiante tiene aprendizajes que guardan relación con su experiencia y con el mundo que le rodea y utiliza pues todo su cerebro para aprender. Por lo común, vemos pues que los educadores dan estas clases o preparan las clases en función de estos estilos. Entonces hacen actividades por ejemplo, te dicen, bueno, como la mayoría de mis estudiantes son visuales, entonces el otro estudiante, los demás estudiantes que deberían fomentar todos los canales, no los están desarrollando a plenitud. Entonces, por eso es importante que se despierten todas las capacidades de los sentidos para la reflexión, para el análisis, para la conceptualización, las percepciones y también para las habilidades emocionales, intrapersonales y interpersonales. Diseñar clases deben ser en función de poder estimular distintas capacidades, donde las clases, sobre todo con los niños, tienen que ser muy dinámicas, tiene que haber mucho movimiento, sobre todo porque en las aulas donde tenemos niños con autismo, donde tenemos niños con TDAH, las actividades tienen que tener una secuencia así, tienen que establecerse rutinas predecibles, pero también movimiento. Quiere decir que nosotros no podemos acostumbrar a la persona a estar en una sola posición, en un solo lugar y en una sola situación, sino para que lo podamos apoyar para que esa restricción que tienen para adaptarse a contextos y transiciones, lo podemos ayudar con rutinas predecibles, pero también un poco más cambiantes.
Por eso decimos pues que el cerebro aprende por todas las vías. Vemos aquí que en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner está pues comprobado de que el Gardner pues habla de que hay se opone a una concepción donde tenemos un solo tipo de inteligencia. Entonces, esta teoría, lamentablemente, eh, no cubre las expectativas y por lo tanto no es teoría, sino comentarios empíricos sin comprobación. Por otro lado, también en las escuelas también se toma en cuenta el aprendizaje del estudiante dependiendo del cociente intelectual. Sin embargo, el cociente intelectual actualmente no es definitivo para un estudiante, ¿no? No es definitivo para marcar el aprendizaje de él ni sus posibilidades, porque esto no quiere decir que si yo tengo un buen cociente intelectual, yo voy a tener un mejor rendimiento académico. De hecho, es una práctica bastante dañina para los niños, pero para nosotros es importante desde el punto de vista de la evaluación. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que los niños que tienen una capacidad intelectual limítrofe, son niños que al evaluarlos han sido muy mal estimulados o no estimulados. Están en escuelas en las cuales pasan horas donde no son atendidos por sus maestros. Entonces, porque un cerebro neurodiverso no es todo o nada. Eso no es así. En los cerebros neurodiversos eso no se cumple, la teoría del todo o nada. Hay capacidad de aprender, pero hay formas y estrategias para enseñanza. Aquí les traje, por ejemplo, lo de porque esta es uno de los mitos más arraigados y también les traje una película que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi Lucy, inclusive la he visto varias veces, porque Lucy habla de la capacidad que tiene el cerebro, ¿no? Y donde ella se convierte en un sistema cuando alcanza el 100%, ¿no? Me sorprendió mucho ver cómo hablaban de la evolución y cómo Morgan Freeman decía que el cerebro nada más tenía el 10%. Y dije, wow, si la gente empieza a ver esto y estamos luchando contra los neuromitos, va a pensar que esto es cierto porque es una película y lo está diciendo Morgan Freeman. Pero no, es ciencia ficción. Una persona normal no puede utilizar el 100% del cerebro. Aquí les traje los argumentos de las neurociencias para que ustedes también hagan su investigación y puedan revisar, para que vean que no lo estoy diciendo yo solamente, sino que ya esto está aceptado en la comunidad científica, de cómo se refutó las inteligencias múltiples como teoría y que no se puede aceptar en el ámbito científico. Bueno, sin embargo, pues, no se niega de los aportes de Gardner en el momento, cuando los años 80 que surgió esta teoría y cuando se pensaba que la inteligencia dependía de test psicométricos y que discriminaron a muchos niños. Así que no podemos decir que en ese momento, pues, eh, digamos que fue una respuesta para los niños que tenían dificultades para aprender. Veamos otro tipo de modelo de aprendizaje. El aprendizaje del cerebro por patrones.
Esto también hace que esto es parte de las estrategias que también debe diseñar el docente, en donde tomar como referencia que el cerebro se impregna más de la experiencia y por un patrón a seguir en el ambiente. Que el cerebro aprende, detecta y le asigna a ese patrón un sentido, y luego que le asigna un sentido, entonces recurre a poder incluir esa información en la memoria de trabajo y luego en la memoria de largo plazo, porque la información sin sentido no la almacena. La información por repetición, por la mera repetición, tampoco resulta efectivo. El cerebro aprende por práctica y no por mera repetición. Y otro de los aspectos importantes en el proceso de aprendizaje es valorar las horas de sueño. Esto también es una información que todo docente debe manejar, porque si usted tiene un estudiante que no duerme lo suficiente o que duerme poco, en la mañana, cuando vaya al colegio o a la escuela, será un niño mucho más irritable, será un niño poco dispuesto al aprendizaje, se dormirá en clase y entonces vemos que no rinde lo suficiente, estará un poco más inquieto, estará un poco más agresivo y son niños que ustedes lo pueden etiquetar como un TDAH, cosa que ya he dicho pues que no se debería estar diagnosticando en las escuelas, porque el diagnóstico es clínico. Y entonces los problemas del sueño pues también traen problemas conductuales y de rendimiento. Por eso es muy importante, antes de etiquetar al niño, investigar cómo está durmiendo, si está durmiendo completo, o si no duermen toda la noche, porque eso puede alterar el proceso, ¿no? Sobre todo porque el ciclo de sueño y vigilia es indispensable. Científicamente comprobado que la mente humana necesita del sueño para poder consolidar los aprendizajes del día. Si no existe ese descanso, no se consolidan los aprendizajes durante el día. Con respecto a la forma más efectiva para que el cerebro pueda aprender, analizar, percibir, la forma más efectiva es a aprender haciendo. La forma más efectiva es conectar con conocimientos adquiridos y nuevos conceptos. Aprender para los niños es jugar, pero con juegos que tengan fines didácticos. Se aprende a través de la música, del deporte, de las artes y de la creatividad, siempre y cuando el maestro pueda incorporar el objetivo didáctico al aprendizaje. Es por eso que cuando se va a enseñar, dependiendo de los tipos de estrategia, es muy importante seleccionar, organizar y utilizar la información que se le va a dar al estudiante. Se salió de la pantalla, perdón. ¿Cómo seleccionar la información? El cerebro selecciona la información a través de sus sentidos. Por eso no podemos privilegiar un solo estilo de aprendizaje. Tenemos que hacer que el humano perciba la información a través de todos sus sentidos, pero seleccionando el estímulo.
porque podemos tener todos los sentidos activos, pero los estímulos son seleccionados de acuerdo a la información que se está registrando. Entonces, si yo voy a escuchar algo, yo activaré más agudamente mi sentido auditivo para poder seleccionar la información y entonces ser más selectivo en lo que voy a aprender de manera consciente. ¿Por qué y cómo lo voy a seleccionar? Se sabe también que cuando nosotros seleccionamos una información más rápidamente que otra es porque esa información es de nuestro interés. Entonces se va a dar más énfasis en ese tipo de información. Entonces siempre se privilegia lo de nuestro interés. Con los niños también tenemos que trabajar así. Por ejemplo, con los niños TEA, con los niños TDAH, con los niños con trastornos del lenguaje, se tiene que privilegiar lo que a ellos les gusta o privilegiar su interés para poder, a partir de ese interés, generar estrategia. La organización de la información estará pues relacionada con identificar cómo aprende el estudiante o cómo sería más efectivo que el estudiante aprenda, porque muchas veces el propio estudiante a veces no es tan consciente de su habilidad y destreza para aprender. Otro te dice, por ejemplo, que necesita un poquito más de tiempo y que no lo abrumen con tanta información. Todo eso va a depender del estudiante. Inclusive el estudiante tiene que estar más consciente de cómo organizar la información, identificando cómo ella puedo almacenarla para que tenga sentido. Y finalmente, utilizar la información es aplicar el conocimiento y cuando lo aplico hay conducta que se cambia. Entonces, todo proceso que me diga he aprendido es porque mi conducta ha cambiado. Esto es, a grosso modo, los elementos fundamentales que toma el coaching educativo para poder potenciar el estudiante los aprendizajes, tomando en cuenta sus aspectos de sociabilización. Muy bien. Vamos ahora a hacer una práctica para saber si hemos adquirido conocimientos que no podemos olvidar hoy y nos vamos a ayudar. Vamos a hacer esta práctica. Los que quieran participar, el chat está abierto. Y aquí, de lo que hemos aprendido. Vamos a leer detenidamente la pregunta, el ítem número 1. A ver, dice, desde el coaching educativo, el concepto de aprender posee dos significados que permite entender de forma más eficaz el contexto de la enseñanza. Entonces, vamos a ver. Tienes varias opciones y debes seleccionar una. El coaching educativo aprende por aprendizaje o experiencia, conocimiento y aprendizaje, por aprender o desaprender, o por aprendizaje e enseñanza. Vamos a ver. Muy bien, excelente. El coaching educativo aprende entonces a través de aprender y desaprender. Exactamente. Esa es la perspectiva por la cual se enseña. Porque en la persona que aprende también se le motiva para que pueda desarraigar o cambiar aquello que ya no le funciona. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a al siguiente reto. Nos dice, los modelos de aprendizaje establecidos en el coaching educativo son el gestáltico, deductivo, inductivo y operante, gestáltico, clásico y cognitivo, el conductista cognitivo deductivo,
el conductista cognitivo aprendizaje por conceptos y reglas, y de problemas de orden gestáltico. Entonces, ¿cuáles serían los modelos de aprendizaje que más? Muy bien, exactamente. El conductista cognitivo por aprendizaje de reglas y de resolución de problemas y gestáltico. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver el siguiente reto. La resolución de problemas es la consecución de un objetivo al aplicar viejos esquemas a nuevas situaciones, perdón, pero profundizando más de la simple aplicación de principios o reglas conocidas. Entonces, este principio de resolución de problemas es planteado por Gané, Pavlov, Bandura o Juan Fernando Pu. Muy bien. En este caso, pues sería el principio de Juan Fernando Wu. Muy bien. Vamos con la siguiente. Los estilos de aprendizaje desde el enfoque del coaching educativo considera el proceso de enseñanza y aprendizaje en 3 pasos. Selecciona, organiza y utiliza la información. Selecciona, analiza y emplea la información. Selecciona, almacena y utiliza la información. Determina, organiza y emplea. Vamos a ver. Muy bien. Selecciona, organiza y utiliza la información. Vamos a ver este reto. Van muy bien, van muy bien. Los modelos de estilos de aprendizaje. Seleccione una. Son un marco conceptual que permite entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se relaciona con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. ¿Ven? Los modelos de estilo de aprendizaje se fundamentan en la teoría de la contigüidad, donde el aprendizaje se basa en asociaciones estimulares simples. Los modelos de aprendizaje se inspiran en los conocimientos del funcionamiento del cerebro, y la D emplean el sistema de representación visual a recordar imágenes concretas o abstractas. Entonces vamos a seleccionar una. ¿Qué será un modelo? Muy bien. Entonces, un modelo es un marco conceptual que va a permitir entender entonces los comportamientos diarios del aula. Vamos a ver la última. Uno de los principios para aprender es el biológico y hacen referencia a cómo las personas aprenden mejor. ¿Esto qué será? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver si se acuerdan de los principios del aprendizaje. Muy bien, Gladys, Miguelina, es falso, porque no podemos decir que el principio biológico hace referencia a las personas para que aprendan mejor, porque son 3 principios, donde te dice que la inteligencia no hace que logres el éxito, sino la motivación. Tiene que haber una base cerebral, pero sin motivación al éxito no lo hay. Veamos. Dice, el modelo de aprendizaje conductista del condicionamiento vicario desarrollado por Alvin Bandura, dice que es un aprendizaje que consiste en la observación de la conducta de las personas y las consecuencias que éstas provocan. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Se acuerdan del niño con la corbata que veía a su papá?
Entonces, Bandura es del aprendizaje que consiste en la observación de las personas. Muy bien. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, va muy bien. Dice, el aprendizaje por conceptos, reglas y resolución de problemas se puede realizar por dos métodos, inductivo y deductivo. Conceptos, reglas y resolución de problemas, inductivo y deductivo. Muy bien, muy bien. Inductivo, deductivo. Dice el planteamiento de que el docente en el desempeño se pide al alumno elaborar nuevos modelos mentales, se estimula la construcción de nuevos esquemas de aprendizaje antes de transmitir conocimiento. Entonces, ¿esto qué será? ¿Falso o verdadero? ¿Qué es lo que se pide? El estudiante debe elaborar nuevos modelos mentales para la construcción de nuevos aprendizajes antes de transmitir conocimiento. Muy bien. Pues sí, hay que aplicar nuevos modelos mentales. Y finalmente, se me pasó la 10. Desde el planteamiento de las neurociencias, las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje juegan un papel fundamental. ¿Esto es verdadero o falso? Muy bien. Me alegro mucho que ya les quede claro que ni los estilos de aprendizaje ni las inteligencias múltiples nos hacen un favor en el aprendizaje. Muy bien. Gracias por participar en este reto que estamos haciendo. Ahora, dada la hora, como ya es la hora, debo darles el receso que hacemos cada noche de 20 minutos y en un ratito venimos con más. Bien, interesante estas estrategias que podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes, sobre todo para poder identificar sus competencias. Vamos a compartir el material que tenemos ahorita. Fíjense que el docente tiene unas exigencias que debe cumplir basado en un eje curricular. Y el docente en el sistema educativo es el principal eje de la escuela, porque él es el encargado de formar. Por eso tenemos que hablar de el maestro y su rol. Pero ese rol del maestro tiene una persona detrás. Cada maestro necesita promover desde su propia perspectiva y su personalidad cambios en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y el docente tiene la capacidad de poder desarrollar de manera integral conocimientos y habilidades que pueda hacer que el quehacer pedagógico
pueda tener un mejor desempeño en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, cuando se habla de un docente coach, un coach docente, se habla de una persona que se ha formado y que necesita de las plataformas del coaching educativo para generar experiencias pedagógicas significativas y donde el estudiante participe activamente desde la autorreflexión. Muchas veces podemos encontrar pues estudiantes en el quehacer en el cual tienen una muy mala percepción de sí mismos o tienen una conciencia de un autoconcepto muy inadecuado. Es el docente quien puede derrumbar y disipar ese tipo de percepción, porque así el docente coach puede desarrollar herramientas para que el estudiante tenga un mejor autoanálisis y por lo menos una autocrítica del desempeño a partir de estas herramientas. Por eso el docente coach debe tener habilidades, debe tener cualidades, actitudes en el contexto educativo para posicionarse en un nivel muy competente en la interrelación con su estudiante, que sería su coachee, porque el estudiante sería el coachee. Por eso te dicen que el doctor Wu dice que las competencias del coaching educativo está desde la conformación de las competencias actitudinales, de las competencias de la personalidad, de las competencias relacionales y de las competencias técnicas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que las competencias aptitudinales con P son basadas en conocimiento, en la habilidad que tiene el docente. Y así, esto significa que el docente tiene la capacidad de poder comprender la complejidad de la situación que vive cada estudiante para poderlo ayudar. Un docente debe tener un conocimiento profundo a través del paso de su experiencia para poder apoyar al estudiante en una situación que le genera conflicto. En las competencias del coaching educativo, desde la visión, esto le va a permitir tener un enfoque global y perceptivo del proceso educativo para que tenga una práctica integradora con un plan que le permita ser un poco más asertivo, más perceptivo, para poder brindar estrategias alternativas de solución al alumno que está presentando una dificultad. Esto no es aplicable simplemente a un estudiante que está en la universidad. Esto se puede aplicar en la primera infancia, sobre todo porque es en la primera infancia, de los 3 a los 8 años de edad, cuando están escolarizados, donde es muy importante alimentar el autoestima del niño, la seguridad en sí mismo y la sabiduría que tiene el docente combinada con su inteligencia y su experiencia va a permitir entonces que pueda afrontar desafíos del proceso, tener la certeza de qué recursos, de qué estrategias y metodologías puede ofrecer para dar una solución para los niños que están teniendo una dificultad, no un trastorno. Podemos tener niños que tengan muchas dificultades para aprender y no necesariamente tener un trastorno específico. En cuanto a la personalidad del coach, tiene que ser una persona humilde, que sea realista, curiosa y flexible en el momento de generar estas competencias, porque así una persona flexible será aquel docente que tiene la capacidad de poder adaptarse a las diferentes situaciones, a buscarle soluciones a través de esa curiosidad que él tiene y concientizarse de lo que sabe y
y poder apoyar realmente al estudiante. Un docente flexible, ¿no? Es aquel docente que está en contra de la antiesclerosis y del antinarcisismo. Esto quiere decir, por su parte, en la parte de lo que sería la antiesclerosis, del sentido de flexibilidad, más no ser débil en el proceso, que tenga firmeza en su posición, pero no débil ante las decisiones que tome frente a una situación que, de acuerdo a su visión, él tiene que resolver. Y también combatir el antinarcisismo, donde él tenga la humildad de reconocer que necesita los apoyos para aprovechar, ampliar la visión en el cual pueda apoyar a su estudiante, como por ejemplo un docente flexible, antinarcisista y antiesclerosis, es aquel docente que es capaz de reconocer que su estudiante necesita de ajustes razonables y adecuaciones curriculares. Pero ¿qué dice la norma con respecto a la valoración? Que tiene que buscar apoyo en docentes que tengan amplia experiencia en adecuaciones curriculares y que éste pueda hacer estos ajustes revisados con profesionales que ya tienen la experiencia. Otra de las competencias que tiene que tener un docente coach es la seguridad en sí mismo. Mantener una convicción para el logro, que es una cualidad básica para guiar situaciones de conflictividad y que se le pueden aparecer, y que esto no dejaría de lado ni sus capacidades ni sus limitaciones. Además de estar armado de una gran paciencia, que también es una gran fortaleza, la cual es muy necesaria, sobre todo para el control de la ansiedad en el aula y del estudiante, para que él pueda enrumbar las decisiones que se necesitan en el momento, para que el estudiante se le pueda atender en sus necesidades. Una personalidad con consistencia, con coherencia y con convicción son tres elementos clave de un docente coach. Un docente coach tiene que ser consciente en lo que expresa y en lo que hace. Tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Tiene que ser consecuente con sus valores y sus creencias para llevar a cabo las acciones diarias en la consecución de valores para los estudiantes. Y con una gran convicción, determinado por un sistema de creencias y de valores para operar desde allí. Un docente coach es un docente proactivo, un docente que tendrá la habilidad de desarrollar iniciativas, tomar decisiones y ser responsable de esas decisiones de manera muy consciente. Son personas que no se quedan solamente en la queja, en el no hay, en el no tengo, en el no se puede. Son proactivos, son personas muy reactivas que no van a depender solo de las condiciones de lo que les rodea, y que esa proactividad hacen que los alejen de aquellas situaciones que los pueden desestabilizar. Las personas proactivas reconocen siempre la responsabilidad en la toma de decisiones. Las personas reactivas van a depender de lo que sucede en el ambiente, se guían por las situaciones y se desestabilizan. Cuando hablamos de las competencias relacionales del maestro coach, hace referencia en la habilidad del docente que tiene para poder gestionar sus propias emociones
y manejarlo de una manera adecuada, utilizando no solamente su inteligencia emocional, sino también su inteligencia espiritual fundamental en ese paso. Daniel Goleman habla en su libro de lo que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman habla de que la inteligencia emocional son las herramientas socioemocionales que tienen las personas para gestionar sus propias emociones y para poder comprender las emociones de los demás en el espacio que nos rodea. La inteligencia emocional tiene características y entre ellas está la percepción de sí mismo, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales, el manejo del estrés y lo que expresa de sí mismo. Lo que quiere decir que una persona con inteligencia emocional tiene una percepción positiva de sí mismo, con una buena autoconciencia, una buena realización y autoconcepto, con un manejo del estrés que le permite ser flexible y ser optimista ante los tiempos difíciles. Un maestro con inteligencia emocional es un maestro que resuelve problemas, que prueba de la realidad y controla las situaciones bajo la toma de decisiones. Una persona, un maestro coach con inteligencia emocional, es aquel que tiene relaciones interpersonales positivas con las personas, que genera empatía y tiene responsabilidad con los otros, teniendo de sí una buena imagen y una expresión emocional asertiva e independiente. Estos son los elementos de la inteligencia emocional que maneja el Daniel Goleman en su libro y que todo docente debe tener, un buen docente coach debe tener. Si cada persona fuera capaz de mejorar sus competencias sociales, de actuar ante cualquier situación de manera asertiva, identificando cómo se siente, esto permitiría que las reacciones emocionales de un docente coach puedan tener la capacidad de interpretar la realidad desde otro punto de vista. Por eso es que todo docente coach debe autoanalizar para favorecer mecanismos de adaptación para que en su medio, en función de no causar daño a los demás. Con respecto a las técnicas del coaching educativo, vamos a ver el dominio de estas, en las cuales son muy habladas, muy mencionadas en los procesos, porque las principales competencias del maestro coach son tres, como cualquier coaching: saber escuchar activamente, hacer preguntas precisas a nivel como las preguntas socráticas y fomentar la acción. Vemos entonces que en las competencias del coach hay unas herramientas internas y unas herramientas que son parte del proceso de aprendizaje que el docente realiza con el estudiante. Una herramienta interna es la calibración, en la cual la calibración tiene que ver con mis propias inteligencia emocional y cómo me sintonizo con el medio, siendo empático con la escucha activa y con una comunicación abierta, y en la cual me va a permitir entonces aplicar herramientas muy poderosas y muy buenas que les va a servir a ustedes para poder apoyar al estudiante. Entre esas herramientas está el espejear y el parafrasear. El espejar, esto significa la capacidad que tiene el maestro coach o el docente coach de poder enfrentar al coachee
y a través del parafraseo siempre traer las palabras del estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante expresa de sí mismo? ¿Cómo lo expresa? ¿Qué siente? Y empezar a ubicar todo lo que el estudiante va diciendo y traerlo a hacer a las preguntas poderosas para tener un feedback de él. Recordándoles que el docente coach no es aquel que dice qué hacer. El docente coach escucha y espera que tú que tomes las decisiones. Por eso es que los profesionales de la docencia que aplican el coaching deben tener unas características más allá de lo profesional también, unas características de su personalidad que le permitan ganarse la confianza, el cariño y el respeto de su estudiante. Entonces, un buen coach son potenciadores de cambio y enseñan a los alumnos a ser sus propios maestros. Un maestro coach trata de construir algo fuera, trata de que el estudiante, de su estudiante, analice, haga su reflexión y, y así en esta reflexión trata de que se puedan establecer la construcción, el análisis desde el adentro de la persona, desde sus propios valores que lo mueven. Es así entonces como los llevo aquí a este ejercicio de nivel 1 de percepción, que me gustaría que cada uno participara, que leyera cada una de las preguntas y fueran motivándose a responder. Por ejemplo, la primera, vamos a analizarla, vayan haciendo la pregunta y vayan haciendo la respuesta. En este ejercicio personal de nivel de percepción, para que se perciba a usted, aquí se hacen unas preguntas poderosas desde el coaching. Aquí, particularmente para poder establecer tu nivel de percepción, las preguntas están relacionadas en quién soy como persona y cómo soy como maestro. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis principales desafíos? ¿Cómo veo la realidad y cómo enjuicio? ¿Y qué tipo de persona y maestro quiero ser en el futuro? Revisen estas 4 preguntas. Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a empezar a hacer esta reflexión para que ustedes puedan participar activamente. Cuando hagan esta reflexión, avisan, levanta la manito y el que quiera participar va expresando entonces estas preguntas, perdón que se las quité. Muy bien. Allí las tienen, vamos a ir leyendo, las van a ir respondiendo para que hagan su nivel de percepción. Tómense su momento para que vayan pensando, vayan respondiendo y las personas que quieren participar con respecto a este ejercicio de nivel de percepción del coaching educativo, levantan su manito virtual para darles a ustedes la oportunidad de participar.
Bien, ya respondieron las preguntas, me alegro mucho. Vamos con el siguiente ejercicio. Esto sería un segundo nivel de percepción que se hace con el docente, donde usted analiza quiénes son sus estudiantes, qué realidades tienen, qué sueños tienen, cómo aprenden y quiénes son líderes formales o informales dentro de su aula. Haga este ejercicio personal. Fíjense que el primer ejercicio está relacionado con el maestro y el segundo ejercicio está relacionado con el estudiante. Muy bien. Recuerde que también hay otras cosas que el coach tiene que analizar y esto está relacionado con las creencias limitantes. Mucho de lo que el estudiante no logra hacer son parte de las creencias que lo limitan y que no le permiten crecer. Es por eso que nosotros como docentes tenemos que acompañar a nuestros estudiantes para que salgan de esa caja y puedan explorar todo su potencial. Porque la mente no es una vasija que hay que llenar. Y como dice Plutarco, la mente es un cerebro que hay que, como una llama que hay que encender. Por lo tanto, el estudiante tenemos que tratar de mantener estos tres pilares para el aprendizaje: su capacidad, su motivación y también mi estrategia o mi método para mantener al estudiante en el proceso de aprendizaje. Es por eso que tenemos que promover en nuestros estudiantes que se destaquen y que sean diferentes, más no solamente en lo cognitivo, sino también en lo relacional y en lo socioemocional. Para que ellos puedan ir analizando los cambios para las acciones que deben de tomar para su propio futuro. Muy bien. En este último ejercicio de la noche, aquí hay unas preguntas que también se pueden hacer y que pueden ustedes ir trabajando de manera muy personal. Como por ejemplo, uno de los elementos que se tienen que trabajar con el estudiante es el establecimiento de las metas y los objetivos. Aquí particularmente, así sea una asignatura o un tema, se tienen que establecer objetivos que relacionar estos objetivos donde la persona pueda indagar qué puede conseguir o qué puede aprender y cómo lo puede hacer. Estas son preguntas poderosas con el objetivo relacionados con el aprendizaje y el desaprender y relacionados con la acción, que son las tres preguntas poderosas del coaching educativo. Por ejemplo, ¿cómo establecer aquellas relacionadas con el objetivo al alumno? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para poder guiar al alumno en un buen desempeño? ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? ¿Qué se quiere conseguir en este curso escolar? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus metas? Si están en un nivel de educación superior, ¿qué carrera deseas estudiar y qué trabajo te gustaría desempeñar, ¿no? Esto va a ser también dependiendo
de la edad del estudiante. O las que están relacionadas al grupo, tiene que ver con qué se quiere conseguir con el proyecto, cuáles son sus expectativas, los roles dentro del equipo y quién se va a responsabilizar de cada tarea. Las relacionadas con el aprendizaje tiene que ver con las actitudes y las competencias que se indagan a través de qué necesitas, qué te falta, qué debes hacer para alcanzar tus metas. Y relacionadas con el desaprender, qué es lo que te permite, qué es lo que no te permite soltar, qué son las creencias que te limitan, qué o quiénes te pueden quitar tu energía y qué actitudes o conductas te perjudican. Y finalmente, las preguntas poderosas del coaching educativo: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes hacer para conseguirlo? ¿Cómo va a ser tu primer paso o los siguientes? ¿Qué te da energía? ¿Qué te estimula a seguir aprendiendo? ¿Cuáles son las emociones que te ayudan a conseguir tus objetivos? ¿Y qué personas son claves para mantener tu motivación? Muy bien. Acá tenemos una serie de herramientas del coaching que les voy a ir presentando para que ustedes las conozcan y las puedan ir aplicando. Muy bien, vimos entonces la técnica del mandala, que es pues, una muy buena técnica para poder trabajar como herramienta de coaching. Otra herramienta que se puede utilizar se llama la línea de la vida. Vamos a ver cómo la rueda de la vida, que se puede hacer, perdón, rueda de la vida, es una herramienta muy interesante y que permite el desarrollo personal y que también puede ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a aprender a hacerla y cómo la rueda de la vida nos permite establecer nuestras metas un poco más fácilmente. Bien, entonces le presentamos la estrategia de la rueda de la vida. Espero que haya sido de su agrado. Es una herramienta muy útil para establecer metas y objetivos. La invitación entonces es para que nos reunamos mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, martes, sí, ya para que veamos nuestro módulo número 6, 5 y 6, que terminamos ya para el miércoles. Mañana voy a mostrar otras herramientas del coaching educativo para que lo puedan aplicar. Y luego ya cerramos nuestro diplomado el día miércoles. La próxima formación que tenemos el jueves, que inicia, es neurodesarrollo, psicomotricidad y estimulación temprana, que me la han pedido muy insistentemente para que la podamos dar nuevamente este año. Muy bien, hasta mañana, que descansen, feliz noche.